Ok, amigos, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos. Siendo 16 de marzo, las 8:37 de la noche, vamos a dar inicio a este webinar, el cual está siendo transmitido a través de TikTok y también Zoom. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre los beneficios tributarios. El día de ayer hicimos un webinar donde hablamos también sobre beneficios tributarios. Ustedes van a poder identificar ese video que está cargado ya en YouTube. Ese video habla sobre los beneficios tributarios cuando usted, por ejemplo, es una persona natural, ¿no es cierto? Ya les pasé el video perdón, ¿cómo es? A los grupos para que ustedes lo puedan ver. Ahí habla de cuando está una persona de tercera edad o persona con discapacidad, cómo bajar la base imponible, ¿no? Cómo aplicar este beneficio tributario. Ese beneficio tributario, por ejemplo, y de rendimientos financieros, también lo hablamos ayer, aplicábamos todas las personas naturales, ¿no es cierto? Habíamos mencionado que usted puede tener beneficios tributarios que provienen de los ingresos, ¿ya? Que podemos hacer que estos ingresos sean exentos de impuesto a la renta, es decir, que no graben renta. También habíamos mencionado que los beneficios tributarios provienen de rebajas en la tarifa de impuesto a la renta. Y también habíamos mencionado sobre beneficios que vienen sobre deducciones adicionales. Y para este ejercicio fiscal 2024 aplicamos también eh, créditos tributarios. ¿Ya? Aplicamos créditos tributarios, por ejemplo, por la ley de alivio financiero. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a hablar hoy sobre la deducción adicional. ¿Qué se entiende por una deducción adicional y cómo nosotros podemos hacer que este beneficio nos haga reducir el pago de impuesto? Este beneficio, de acuerdo a lo que establece la normativa tributaria, vamos a ponerlo por acá. Yo me voy en este momento, mire, siempre con la norma en la mano, ¿no? Ley de régimen tributario interno y el reglamento también. Ley de régimen tributario interno, y por acá está el reglamento para aplicar la ley de régimen tributario interno. Ya, voy a deducciones adicionales. Tenemos muchos artículos que hablan de este tema, pero en el reglamento vamos a ver en la parte de conciliación tributaria, ¿no? Sino que quiero que usted vea, vamos a la conciliación tributaria. Artículo 46. Ya, del reglamento a la ley. A ver, veamos. Conciliación tributaria. Estos beneficios que vamos a hablar en este momento lo pueden aplicar las personas naturales y sociedades que estén dentro del régimen general y que, por supuesto, estén obligados a llevar contabilidad. Esto no le aplicaría a una persona natural no obligada a llevar contabilidad porque el formulario de la persona natural no obligada a llevar contabilidad no tiene ese casillero. ¿Sí? Respecto a lo que voy a hablar ahora de deducciones adicionales. ¿Sí? En deducciones adicionales me dice, mire, el artículo 46, conciliación tributaria. Para establecer la base imponible es la utilidad gravada sobre la que calculamos el impuesto a la renta. Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa de impuesto a la renta, las sociedades, mire, y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria y que fundamentalmente consistirán en que la utilidad o pérdida del ejercicio será modificada con las siguientes operaciones. Entonces, a ver, usted por un lado va a tener su estado de resultados, ¿no es cierto? En su estado de resultados usted va a tener sus ingresos, va a tener sus gastos,
Y finalmente va a tener su utilidad contable, utilidad o pérdida contable, ¿ya? Esta utilidad o pérdida contable yo la voy a llevar a la famosa conciliación tributaria. En la conciliación tributaria, esta utilidad que acaba de mencionar a través de ese artículo 46 me dice, esta utilidad contable, mire, mire, por favor, ¿no? Vamos viendo, por favor. ¿Dónde está aquí? Ya, esta utilidad contable, que le vamos a poner ya un valor de una vez, permítame, vamos a ponerle por acá un valor. Ingresos, vamos a poner que tengo un valor de $1.000.000 y en gastos, pongámosle 850 y por lo tanto me da una utilidad de $150.000. Esa es mi utilidad. Esta famosa utilidad contable, yo le voy a llevar a mi conciliación tributaria, mire. Entonces yo le traigo a mi conciliación tributaria y le ubico aquí, 150.000. Esta utilidad contable o pérdida contable sufre, digamos, cambios o es afectada le llamamos partidas conciliatorias, ¿no? Pero acá me dice que será modificada esta utilidad contable o pérdida contable con las siguientes operaciones. Entonces, sufre una variación porque aquí yo voy a empezar a registrar ciertas operaciones, ¿no es cierto? Que la ley me establece que tenga que algunas sumarlas, otras restarlas, para que finalmente acá yo determine una utilidad o pérdida tributaria o también le denominan una base imponible, ¿ya? Entonces, yo a través de la suma, la suma o la resta de las operaciones que voy a ir reflejando aquí, ¿no es cierto? Que pueden ser con menos, que pueden ser con más. Entonces, voy a hacer que esta utilidad contable, que la traigo de acá del estado de resultados, se ve afectada y finalmente acá me salga un resultado que puede llegar a ser diferente o que podría en algunos casos llegar a ser el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser el mismo? Porque de pronto no tiene ninguna partida conciliatoria aquí que sumar o restar. ¿Ok? Entonces, en este caso que vamos a hablar en este momento, usted puede ver que, si bien es cierto, parte de una utilidad contable, no siempre el partir de una utilidad contable le hace a usted que pague impuesto a la renta. No siempre. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga que restar varias partidas conciliatorias aquí y finalmente en utilidad tributaria salga en cero o negativo, salga en pérdida, ¿ya? Y también no siempre cuando yo tengo una pérdida contable quiere decir que no voy a pagar impuestos, porque puede ser que parta de una pérdida contable y una vez que haga las operaciones acá de suma o resta, puede ser que salga con una utilidad grabada y por lo tanto tenga que pagar impuesto. Sobre esta utilidad que tenemos acá de $150.000, usted tiene que calcular el impuesto a la renta. Esta se llama impuesto a la renta causado o le denominamos también impuesto a la renta corriente. Entonces cogemos los 150.000 y ese valor le multiplicamos por la tarifa de impuesto a la renta, que puede ser tarifa del 22, del 25, del 28, del 20. Depende mucho los beneficios tributarios que usted pueda aplicar. Vamos a mencionar que vamos a aplicar la tarifa del 22% porque es pequeña empresa. ¿Cómo te das cuenta que es pequeña empresa? Bueno, realmente es sencillo porque cuando usted va a revisar la normativa tributaria, apúntese por favor esto, apúntese de una vez, tome nota, tome nota amigos. Artículo 53 del COPSI, del Código Orgánico de la Producción. Aquí me dice que las micro, pequeñas y medianas empresas es toda persona natural o jurídica
que como una unidad productiva ejerce una actividad de producción, comercio y o servicios, y que cumple con lo que establece respecto al número de trabajadores y valor bruto en ventas anuales, señalados para cada categoría conforme el reglamento del COPSI. Nos vamos a revisar el decreto ejecutivo 157 en el artículo 200. Este decreto ejecutivo sacó o dio a conocer el presidente y claro, se emitió el reglamento a la Ley Orgánica de Generación y Empleo, ¿sí? Y este artículo 200 en este decreto ejecutivo 157 me dice que se clasifican en MIPYMES, son micro, pequeñas y medianas empresas. Las microempresas es aquella unidad productiva que tiene entre 1 y 9 trabajadores, ¿no? Entre 1 y 9 trabajadores y el valor bruto de las ventas o ingresos brutos anuales es iguales o menores a $300,000. Entonces, si usted quiere saber si es una microempresa, identifique primero que debe tener entre 1 a 9 trabajadores, ¿ya? Es decir, de ley tiene que tener trabajadores. Y los ingresos brutos deberían ser hasta 300,000. Ingresos brutos quiere decir ingresos sin descontar devoluciones y descuentos. Si esos ingresos son hasta $300,000 en el año 2024, 2025, el periodo fiscal que esté evaluando, usted es microempresa. Si usted sobrepasa los $300,000, es decir, 300,000 uno, y llega hasta 1 millón, usted se categoría como una pequeña empresa, pero también debe tomar en cuenta cuántos trabajadores tiene, que puede tener de 10 a 49 trabajadores. Si usted sobrepasa el número de trabajadores, es decir, 50 a 199, es decir, sobrepasa los 49 y tiene entre 50 y 49, y los ingresos brutos son superiores a $1 millón, pero no sobrepasan los 5 millones, entonces usted se categoriza como una mediana empresa. Si usted supera los 199 trabajadores, es decir, tiene 200 trabajadores, o en las ventas brutas o ingresos brutos usted supera los 5 millones, entonces ahí ya sería una grande empresa, ¿ok? 5 millones. ¿Ok? ¿Dónde está esto? En el artículo 200 del decreto ejecutivo 157. Ahora, aquí viene una interrogante, ¿no? Dice, vea, Esteban, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy lo siguiente? Yo tengo en trabajadores, tengo 5 trabajadores, 5. ¿Y cuánto tienen ingresos brutos? Usted me dice en ingresos brutos, yo tengo eh, 900,000. Y claro, usted dice, tengo 5 trabajadores, voy a ver, pues. Mira, Esteban, tengo de 1 a 9 trabajadores, debería ser micro, pero los ingresos brutos superaron los 300,000, entonces por el ingreso debería estar en pequeña. Aquí la normativa le dice que en caso de que exista, digamos, problemas para identificar qué mismo es usted, ya el artículo 53 del COPSI le dice en caso de inconformidad entre las variables, el valor bruto de las ventas anuales prevalece sobre el número de trabajadores. Entonces aquí usted ya no es micro, usted es pequeña empresa por los ingresos brutos, ¿ok? Listo, amigos. Ya, entonces me pase un poquito de la tarifa de impuesto a la renta para que usted conozca, ¿no? A nivel general, pues es importante que usted también conozca y más que todo tenga la normativa, que usted después la iría y la leería, para que así de esta forma, ¿sí? Entonces es de eso, amigos. Usted puede revisar la normativa ahí. Vamos, por acá dice ingresos. Entonces, mire. Ahora bien, como estamos aplicando de beneficios tributarios, ¿cómo yo voy a aplicar estos beneficios tributarios? Como le digo, ¿no? Coge usted su utilidad contable, le lleva a la conciliación tributaria y vamos a ver qué me dice el artículo 46 del reglamento a la ley de régimen tributario interno. Entonces vamos a sumar y a restar todas estas partidas conciliatorias.
Una de las principales que se resta primerito dice, vamos a restarle en la conciliación la participación de trabajadores. Restémosle la participación de trabajadores, es decir, de la utilidad contable, restemos del 15% para que pagues menos impuestos, pues. Entonces esto me ayuda, mire, a pagar menos impuestos. ¿Sí ve? Mire, de 33.000 dólares se me baja a 28.050 por la participación laboral. ¿Ok? Por acá, también dice réstale los ingresos exentos y los ingresos no gravados. Entonces vamos a restar los ingresos exentos y también vamos a restar los ingresos exentos y no objeto de renta. ¿Qué más vamos a restar, Esteban? Por acá dice sumarán los gastos no deducibles, entonces ya no dice resta, sino dice suma los gastos no deducibles de impuesto a la renta. ¿Ok? Ya, yo cojo y hago esto, gastos no deducibles. ¿Qué más? Se sumarán los gastos, perdón, incurridos para generar ingreso exento. Vamos y sumemos los gastos que están relacionados con el ingreso exento y con el ingreso no objeto de renta. Acá también me dice, súmale la participación de trabajadores que proviene del ingreso exento y no objeto. Ya, esto es lo que me va diciendo. Y por acá ya me dice, amigos, mucho ojo, aquí ya me dice, réstale por favor las deducciones adicionales que establezca la ley y que el contribuyente tenga derecho. Entonces restemos las deducciones adicionales. Entonces aquí es donde entra lo que vamos a hablar el día de hoy. Las deducciones adicionales, amigos. ¿Ok? Por lo general, las deducciones adicionales provienen de gastos que nosotros ya hemos realizado y que esos gastos ya están registrados dentro de mis gastos en mi contabilidad. Es decir, hay que aplicar deducciones adicionales, ¿no es cierto? Sobre gastos que nosotros ya hemos aplicado. Por ejemplo, vamos a decir que dentro de estos gastos de 850.000 dólares, usted, ¿ya? Usted en gastos tiene gastos de contratación de personas con discapacidad, ¿ya? Dentro de estos gastos de 850.000 dólares, usted tiene un valor que pagó por sueldos, horas extras, comisiones, bonos que fueron aportados al IES, 13º, 14º, fondos de reserva y el aporte patronal. Entonces, usted tiene un valor que pagó aquí, y ya ese gasto está pagado y ese gasto está contabilizado aquí dentro del estado de resultados. Digamos que, bueno, ahorita no voy a hacer el cálculo, después lo vamos a hacer. Esto es ahorita a nivel general. Digamos que dentro de estos 850.000 dólares que usted tiene, sumó todo, hizo el cálculo e identifica que todo esos gastos de nómina de personas con discapacidad representan 100.000 dólares. Ya, son 100.000 dólares. Es decir, que si usted no hubiese realizado ese gasto, nada más tendría acá 750.000. ¿Ok? Pero como sí lo realizó, tiene 850. Entonces ahí viene el beneficio adicional, porque la normativa y la deducción adicional, ¿no? La normativa tributaria me dice de estos gastos que tienes de 100.000, que están metidos aquí en estos 850,
tienes que aplicar un beneficio de un 150% adicional en conciliación. Es decir, que como sabemos que gastaste 100.000, esos $100.000, le voy a poner con negativo, esos $100.000 multiplícales por el 150% y te vas a dar cuenta que te dan 150. ¿Qué vas a hacer con estos $150.000? Vas a hacer que la base imponible que tenías positiva se baje y quede en negativa. Pero claro, la mayor parte de, no sé, de personas creo que no tienen mucho en cuenta este tema, que cuando yo tengo una deducción adicional, máximo debería haber llegado al valor que tenía de 127.000 para que me quede en cero y no pague impuestos, porque la deducción adicional no me puede generar una pérdida tributaria. ¿Ok? Entonces vamos a decir algo. Para que el cálculo no me sea, digamos, diferente o negativo, voy a ponerle que solamente tenía como gastos $50.000. ¿Ya? Por gastos de qué, Esteban? Gastos, ya le borré, no le pongo 100.000. Gastos por contratar a personas con discapacidad, 50.000. Ya entonces, decimos que de estos 850, solamente 50 son gastos por contratar a personas con discapacidad. 50 nada más. De estos 800, solo 50. Entonces voy a coger acá, en deducciones adicionales voy a poner 50.000 por el 150% y me va a dar 75.000. Entonces, en el momento en que yo le reste estos 75.000, la base imponible bajó a 52.000. Lo que quiere decir que el impuesto causado, mire, de tener 28, se bajó a 11.000. Este beneficio tributario usted lo puede aplicar. Es uno de los mejores beneficios tributarios que podemos aplicar aquí en el Ecuador. Pero también hay que tomar en cuenta que no es que usted saca los valores a lo loco, ¿no? Hay un procedimiento que usted tiene que llevar a cabo, ¿ya? Y hay que saber sobre qué usted tiene que aplicar este procedimiento, ¿sí? Esta deducción adicional. Sin embargo, lo importante también es identificar dónde se lo coloca, saber que esto se lo pone o se lo registra en conciliación tributaria y que no tengo que hacer ningún tipo de asiento contable. O sea, dentro de mi contabilidad, no tengo que aplicar algún asiento contable para decir que esto me lo voy a ocupar, porque esto nada más es un movimiento que lo hacemos a través de la herramienta llamada conciliación tributaria. ¿Ok? Bueno, amigos, por favor, ahí en el chat me confirman si está claro. Confírmenme en el chat, por favor, si hasta aquí está claro. Mientras me van confirmando en el chat, yo voy aperturando en este momento, ¿no es cierto? Vamos a ponerle por acá, vamos a ir a YouTube. Yo les comparto ahorita pantalla. Confírmenme, estamos 200 personas casi acá ¿cómo es? En el Zoom y estamos 100 personas en TikTok. Y vamos, amigos de TikTok, regálenme por favor ese like, comparte este en vivo para seguir generando más este contenido de valor, para seguir generando más de este tipo de contenido, seguir subiendo videos. Entonces, pero regáleme ese like, ¿no es cierto? Comparta con sus colegas. Mire, ahorita le voy a dar a conocer cómo usted me puede buscar. Usted me va a buscar como Esteban Jacome, ¿no es cierto? Y aquí estoy. Esteban Jacome, ¿sí? Aquí está una clase que dimos ayer sobre este tema de beneficios tributarios. Usted, como le dije ayer, aplicamos beneficios tributarios direccionados a personas naturales. Usted va, me da clic ahí y puede ver tranquilamente el video. ¿Sí? Permítame, parece que está como inestable el internet. ¿Qué está? Ya. Déjeme compartir ahorita el Hola, video. me llamo Nico Villalba y dedico mi tiempo a dos cosas. Ahí está. Ahí no es un fideicomiso. Por acá también tiene otro video, ¿no es cierto? Donde el día, me parece, déjeme ver cuándo fue. Sí, porque me sale. El día
el día de ayer, sábado me parece, que estuve haciendo un webinar sobre la presentación de estados financieros. Ahí le doy a conocer cómo debería presentar. Por acá tengo otro webinar que subí el 8 de marzo. Inclusive le adjunto el material aquí, ¿no? Sobre la declaración de impuesto a la renta para negocio popular. Por acá tengo otro video donde el 7 de marzo del 2025 hice otro webinar donde aquí les adjunto una plantilla para que ustedes puedan descargar y hacer la simulación de la declaración de impuesto a la renta, tanto en relación de dependencia con otros ingresos. Régimen general, ¿no? Usted va a dar clic aquí y va a poder descargar esta plantilla que yo le mando con mucho cariño para todos ustedes, amigos. Pero regálame un like, ¿no es cierto? Cuando se quede ahí viendo, descargue esta plantilla. Esta plantilla es automatizada porque le hace un recálculo del impuesto a la renta. Está, como es hecho para que usted pueda aplicar beneficios tributarios por discapacidad, por tercera edad. Solamente que no vaya a borrar esta hoja que dice tablas, porque si borra esa hoja se van las fórmulas, pues. ¿Ok? Ahorita le voy a pasar el link de de nuestro canal para que usted se tome en este momento unos pocos minutos, perdón, pocos segundos, que no van a ser ni 30 segundos para darle like y seguirme en YouTube, ¿no? Sígame en YouTube. Ahí unos 30 segundos mientras leo los comentarios que están acá. Veamos los comentarios que tenemos por acá de nuestros colegas. Cecilia dice todo muy claro, excelente, gracias. Por acá dice buenas noches, todos los movimientos de la conciliación tributaria no se deben registrar en la contabilidad. Hay unos que sí, por ejemplo, el gasto del aporte del IES, ¿no? Digo, ¿qué hablo? ¿Qué hablo? La participación de trabajadores, ese sí, ese sí. Y el impuesto causado que le sale después de la conciliación, por supuesto. Y si tuviera pérdida tributaria, el impuesto diferido, sí. ¿Ya? Eh, pero hay algunos movimientos, por ejemplo, en deducciones adicionales, esos no debemos registrar nuevamente en la contabilidad porque ya vienen de un registro contable previo. ¿Ok? Está bien, súper claro. A ver, amigos, aquí hay una pregunta que nos está haciendo Janet, ¿no? Buenas noches, dice. Tengo una inquietud. Con relación al formulario 101, realicé primero el balance de resultados en donde tengo gastos no deducibles. Ese valor de gastos no deducibles me cambia el valor de la pérdida. Cuando hago el estado de situación, me descuadra y ese valor del gasto no deducible, ¿qué cuenta utilizo para cuadrar el estado de situación financiera? Gracias por su ayuda. A ver, amigos. Verán lo que estamos haciendo, ¿no? Le voy a contestar esa pregunta, ¿ya? Les voy a contestar esa pregunta que me parece muy interesante. Todas las preguntas que ustedes hagan son muy interesantes, nada más que por el tema del tiempo yo, pues, se complica contestar todas, pero me gusta mucho aclarar temas como estos. Me dice Esteban, tengo el gasto no deducible. Recuerde que el gasto no deducible ya debería de estar contabilizado aquí, pues, dentro de todos sus gastos. Ojo, mucho cuidado. Es decir, que Esteban, el gasto no deducible, usted, claro, pues ya tiene que tenerlo registrado aquí dentro de este valor de los 850.000. Bueno, aquí ya usted ve que estoy haciendo solamente sumatorias a global, ¿no? Con el código 1, que sería, perdón, con el 4 de ingresos y el 5 o 5 o 6 de gastos, ¿ya? Pero se entiende que aquí, dentro de estos 850.000 dólares, ya deberían estar registrados estos gastos no deducibles. Por ejemplo, puede decirme, Esteban, ya, yo tengo registrados aquí 10.000 dólares como gastos no deducibles. Entonces viene por acá, dice. Yo tenía gastos no deducibles de 10.000, ¿ya? Pero recuerde que esos 10.000 dólares ya están registrados aquí en su contabilidad. La utilidad que usted toma para la conciliación ya va llevando la información, ¿no es cierto?, que se obtiene de restar a los ingresos contables esos gastos deducibles y no deducibles, pues. Entonces usted, si tiene gastos no deducibles, lo único que va a hacer acá es coger y sumar esos 10.000 dólares y la base imponible, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la base imponible, amigos? Mire lo que pasa con el gasto no deducible. 10.000 acá,
La base imponible sube a 62.000 y me causa un mayor impuesto a la renta. Entonces, recuerde que usted aquí tendría que hacer estos asientos contables. ¿Ya? Entonces usted viene, le voy a explicar esta rápidamente, ¿no? Esta parte quiero que a usted le quede claro. Y esto yo creo que es a nivel general. Me parece interesante explicarlo para que de esta forma pues todos puedan aprender, ¿no? Que la idea es eso, que ustedes puedan aprender en estos eventos lo que más se pueda, amigos. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a contabilizar? Gasto, participación de trabajadores. ¿Cuánto tienes, Esteban, en gasto, participación de trabajadores? Mire, mire, por favor. Está por acá. Participación de trabajadores. Yo tengo 22.500. Chévere. ¿Contra qué? Contra participación de trabajadores por pagar. Es decir, una cuenta de gasto contra una cuenta de de pasivo. Pues vengo por acá. Participación de trabajadores, que es el gasto. Viene de mi asiento contable, viene acá. Mire, al estado de resultados. ¿Ya? El pasivo, acá. Ok, ahí estamos. Después de este asiento, hace el otro asiento, pues del impuesto a la renta causado. Entonces viene por acá. Gasto, impuesto a la renta causado. ¿Cuánto tienen en gasto, impuesto a la renta causado, amigos? Está acá, mire, 13.750. Entonces tenemos por acá nosotros una cuenta que le denominamos, le llamamos impuesto a las ganancias o también se le llama impuesto a la renta del ejercicio. ¿Ya? ¿Cuánto o cómo se compone esta cuenta? Se compone de restar el gasto impuesto a la renta causado, el gasto impuesto a la renta diferido y sumar el ingreso impuesto a la renta diferido. Entonces, esta cuenta impuesto a las ganancias va a recoger la suma de estas tres subcuentas. En gasto impuesto a la renta causado, ¿cuánto tenemos, Esteban? Mire, usted registró 13.750. Pues ahí está, 13.750, pero claro, tiene que venir con negativo. ¿Listo? Y finalmente acá yo tengo mi utilidad neta. Que esta utilidad neta, después cuando yo haga pues el asiento de cierre, ingresos al debe, gastos al haber, va a la utilidad neta y esa se va al patrimonio, pues. Entonces esta utilidad neta viene también de otro asiento. Confírmeme en el chat si quiere que le haga el asiento del cierre, por favor. Confírmeme en el chat. Vamos, amigos, vamos, confirmen. RD Prick dice 112 sí, please, dice. Alexa dice sí. Pero vamos, regálenme esos likes, ¿no es cierto? También para seguir con el webinar, ¿ok? Vamos por acá. Vamos, 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 a ver. El asiento de cierre sería el siguiente, amigos, verán. Viene usted, ¿no es cierto? Ingresos. ¿Cuánto tengo en ingresos, Esteban? Mis ingresos son $1.000.000. En el haber, perdón, en el debe para que se cierren, ¿no es cierto? Lo que los tenía en el haber se cierran en el debe. Contra cuenta de gastos. Gastos, ¿cuánto tienes? Tengo 850. Voy a ponerle con positivo, menos por menos para que me dé más. Listo. También tienes que cerrar gasto, participación de trabajadores, gasto, impuesto a la renta causado. Y por supuesto, aquí viene ya la utilidad neta. Entonces aquí está gasto, participación, trabajadores, gasto, impuesto a la renta causado. Y la utilidad neta sería la diferencia, pues 1.000.000 menos 800 menos 22 menos tanto, 113.750. Y aquí es que viene la utilidad neta, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa utilidad neta se va al balance. Usted sabe que, perdón, usted sabe que aquí está la utilidad neta. Déjeme ver. Utilidad contable menos participación y menos impuesto a la renta. 113,
750. Ahí está, amigos. Ahí está realizado el procedimiento que usted, bueno, quería, que no era parte del tema, pero ahí está, ¿no? Lo hemos realizado en esta noche también. Veamos si tenemos alguna pregunta. Ujú, ujú. Ya me están siguiendo en TikTok, ¿cómo es? En TikTok y en YouTube, amigos. Ahí les mando el link nuevamente del el video, ¿no? Que está ahí en YouTube colgado. Compartir nuevamente. Chévere, gracias amigos también ahí por esos likes. Compartan con todos sus colegas. Chévere, listo. Vamos entonces nuevamente, amigos. A ver, nuevamente. Ahora bien, ahora sí vamos con las deducciones adicionales. Si no me buscan como Esteban Jacome, vamos con las deducciones adicionales. Entonces, ahora sí voy a hablar de la deducción adicional por contratar personas con discapacidad. ¿Cómo hacemos el cálculo? Vamos a ver. Entonces, usted para hacer el cálculo por la aplicación de este beneficio de deducción adicional, déjeme solamente, ¿cómo es? Permítame unos segundos, voy a abrir un documento para coger de ahí la información rápidamente y no tener que estar elaborándole ahorita, ¿no? Ya le pongo, espéreme un ratito, ya le proyecto. Listo, ahí está. Contratación de personal con discapacidad o sustitutos. ¿Ya? El artículo 9, perdón, 10 numeral 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno me dice que si yo, ¿no es cierto?, contrato a personas con discapacidad o sustitutos, yo puedo aplicar una deducción adicional del 150%, ¿ya? Del 150% sobre las remuneraciones y beneficios sociales sobre las que se aporte al IES, por pagos a personas con discapacidad o trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad. Dependientes suyos, se deducirá el 150% adicional. Cuando yo me voy a revisar la ley orgánica de discapacidad y el reglamento a la ley orgánica de discapacidad y toda la base legal que tiene que ver con este beneficio tributario, usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, para aplicar el beneficio sobre esto que vamos a hablar en este momento, la persona con discapacidad tiene que tener un grado de discapacidad igual o mayor al 30%. ¿Ya? La ley de orgánica de discapacidad le habla de que usted tiene que tener un mínimo de empleados con discapacidad. Le dice que usted debe tener, ¿no es cierto? Si usted es una empresa o una persona natural, lo mínimo usted tiene que tener, digamos, de cada 25 empleados, ¿ya? De cada 25 empleados, es decir, si usted tiene 25 empleados en total, al menos el 4% debe tener discapacidad o ser sustitutos de una persona con discapacidad que tenga esta persona discapacidad del 30% o más, ¿no es cierto? El grado de discapacidad. Entonces, si hablamos del 4%, yo saco el 4% del 25 y dice que de cada 25 empleados, uno tiene que tener discapacidad. Si no, bueno, tienen una sanción que les emite la Ley Orgánica de Discapacidad, ¿no es cierto? Ya, pero es eso. Si tengo, por ejemplo, 50 empleados, tengo que tener dos. Si tengo 70,
debería tener tres, no, debe tener dos, ¿ya? Entonces, el beneficio no se aplica sobre lo que la ley le dice que tiene que tener como empleados, sino se aplica sobre el exceso. Por ejemplo, digamos que usted es una empresa o una persona natural y usted tiene solamente 23 empleados. Pero dice, mire, mi empresa de los 23 empleados que yo tengo en nómina, 20, perdón, dos empleados son con discapacidad. O sea, de los 23, dos son con discapacidad. ¿Ya? Aquí quitémosle esto. Mire, usted dice que dos son con discapacidad. De los 23. ¿Ya? Empleados, pongámosle aquí número de empleados totales. ¿Ya? Empleados totales 23. De estos 23, dos tienen discapacidad. La ley le dice a usted que debe tener de estos 23 el 4%. Entonces le dice que debería de tener 0,92. Es decir, ninguna persona todavía, no está obligado a tener ni una persona. Ya, vamos a ponerle acá con una fórmula que le tengo de redondear. Tum, tum, tum. Copiemos esto, pongámosle acá. Entonces me sale cero. O sea, no es obligatorio tener ningún empleado con discapacidad porque todavía no tengo 25 empleados. Entonces usted tiene un exceso, pues, porque la ley le dice no es obligatorio todavía que tengas empleados con discapacidad, pero tú quieres tener empleados con discapacidad y estás teniendo, entonces sobre el exceso yo te voy a aplicar el beneficio tributario. ¿Ya? Entonces la ley me dice que yo tengo que hacer este cálculo de forma mensual, porque de forma mensual yo tengo que identificar cuántos empleados con discapacidad tengo. Entonces yo digo, mira, yo tengo 6 empleados con discapacidad. Todos estos empleados que están acá, estos 6 son con discapacidad y la discapacidad es de el 30% o más. Entonces usted dice, ¿cuánto le pagaste en el 2024? En sueldos. Mira, en sueldos le pagué no, 400 al uno, al otro 500, a cada uno tiene su sueldo. ¿Cuánto le pagaste en horas extras? A cada uno y fueron aportados, sí. Tienen bonificaciones que han sido aportadas del IES, sí. Décimo tercero, ¿cuánto le pagaste? Décimo cuarto, ¿cuánto pagaste? A cada uno de ellos, ¿no? Fondos de reserva, el aporte patronal del 11,15%, ¿cuánto pagaste a cada uno? Entonces, yo tengo que ir haciendo un resumen de todos los gastos que yo he realizado, ¿no es cierto? Con uno a uno mis empleados, con uno a uno, ¿ya? Todo lo aportado al IES y lo que no se aporte al IES también lo sumo, pero que sea que la ley me diga que no tengo que aportarlo, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Como tuve 6 empleados con discapacidad, sumo los gastos o claro, para mí como empresa es un gasto, ¿no? Todos los pagos que yo le hice, y ahí están, ahí están, ahí están, listo, y tengo. Entonces yo gasté en todos mis empleados, mire, si yo sumo, he gastado con todo el personal que tiene discapacidad, 6,643,37 centavos. Pero aquí la ley no me dice, vea, ¿sabe qué? Como tienes dos empleados que le estás pagando mejor, cógete el beneficio sobre esos dos que mejores están pagados o que están en mejores condiciones. No, si no te dice de todos los empleados que tienes en el mes con discapacidad, perdón, coge y saca un promedio de los pagos. Entonces saco un promedio de los pagos que he realizado y ese promedio me sirve como referencia para aplicar el beneficio. Entonces yo voy y digo, a ver, ¿cuántos trabajadores tuve en el mes de enero? 75 total, incluido personas con o sin discapacidad, todos, 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 incluido mujeres, todo, todo. 75. ¿Cuántos empleados con discapacidad tienes en este mes de enero? Tengo 6. ¿De dónde sacaste la información? De acá, pues acá tengo 6. ¿Cuántos te exige la ley? ¿Cuántos te dice la ley? Ve, ¿sabes que tienes que tener tantos? Me exige 3, porque si yo multiplico 75 por el 4% me da 3. Entonces,
Digamos que tú tienes empleados 6 y la ley te pide 3. Sobre esos 3 no te damos el beneficio, pero tienes un exceso. O sea, tienes un exceso porque has contratado 6. Entonces, lo único que haces es 6 menos 3, 3. Cojo el promedio de los pagos, que son 1107. Esos 1107 multiplico por el número de exceso de empleados con discapacidad y ahí tengo la base para hacer el cálculo. Sobre ese valor multiplico el 150% y tengo el beneficio. Entonces aquí está el beneficio de $4,983. Esto quiere decir que estos $4,983 van a hacer que, como yo soy microempresa, pague menos $1,096 de impuestos. El cálculo lo va haciendo mes a mes, mes a mes. Habrán meses donde, por ejemplo, vamos a ver acá. Déjeme ver. Habrán meses donde, por ejemplo, mire, usted tiene 4 empleados con discapacidad, pero total tiene 100 empleados en nómina. La ley le pide 4, usted tiene 4, entonces no hay exceso, no aplica beneficio. Ya. Entonces, usted después tiene que al final sumar todos los meses donde sí tiene el beneficio y ese valor registrarlo en la conciliación tributaria. Es decir, viene y lo pone acá, perdón, acá, y hace que ese beneficio haga que pague menos impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, mire, este es uno de los mejores beneficios que usted puede tener. Cuando hablamos de beneficios tributarios respecto a deducciones adicionales, este es el mejor. O sea, yo prefiero, por ejemplo, aplicar este en vez del de las mujeres, si tengo el caso, o este en vez del de jóvenes, ¿no es cierto? Si es que, por ejemplo, tuviera una persona que es mujer, que es joven y que tiene discapacidad, aplico el de discapacidad. Porque inclusive este de beneficio de deducción adicional por discapacidad lo puede seguir aplicando todos los años mientras tenga la relación laboral de este empleado y claro, mientras tenga la condición del exceso, ¿no? De igual forma, si tengo mujeres que sean jóvenes y con discapacidad, aplico el mejor, el de discapacidad. ¿Ok? A partir del 30% de discapacidad. A partir del 30%. Ok, listo. A ver, ¿me confirman por favor en el chat si estamos claros con lo que hemos conversado, con lo que hemos visto en esta noche? Compartí a mi amiga y no puede entrar. ¿Dónde, Olguita? Confírmeme, ¿qué le compartió? ¿El link de YouTube o el de la comunidad? Bueno, disculpe esta última parte, no la entendí, dice. Ya, a ver, la deducción adicional, ¿no es cierto? Se entiende que vamos a aplicar sobre el beneficio, sobre como es el exceso de empleados que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice por acá? Déjeme ver. Vamos a ver, bajémosle un poquito esto. Ya. ¿Qué es lo que me dice Esteban? Tienes que hacer el cálculo mes a mes. Mes a mes yo tengo que ir viendo eh, en qué meses sí tengo digamos, el exceso, ¿no? De empleados con discapacidad para aplicar el beneficio. Entonces me dice, tienes 75 empleados totales, 6 empleados son con discapacidad, 3 te pide la ley porque te pide el 4%, entonces tienes un exceso de 3, coges los pagos que hiciste de manera, en los promedios, ¿no? El promedio de los pagos, coges este valor multiplicas por los 3 que tienes con exceso, te sale 3,000 y perdón, multiplicas después por el 150%, porque la normativa te dice que tienes derecho a un 150% de deducción adicional. Habrán meses que, por ejemplo, no tienes derecho al beneficio porque no cumples, ¿no es cierto?, con lo que te establece la norma. Por ejemplo, aquí en este mes de agosto dice, ¿cuántos empleados tienes en total? 100 empleados. De estos 100 empleados, ¿cuántos son con discapacidad? 4. La ley te pide 4. O sea que no estás haciendo nada por, digamos,
tener este beneficio porque no tienes más empleados, pues con discapacidad. Pero si tuvieras 5 y la ley te pide 4, entonces ahí sí tienes un exceso, pues tienes un exceso de uno. Y sobre eso aplicamos el beneficio. ¿Ya? Al final sumas todos los meses en que tuviste el beneficio, y esto hará que pagues menos impuesto. Claro, colocando dentro del formulario en el casillero 810 cuando hablamos de personas jurídicas, ¿no? Porque aquí te dice deducciones adicionales, tanto. ¿Ya? Listo. No sé si ahí quedó claro. Sayonara Jaco me dice. Gracias por la información. Si la empresa tiene 8 empleados, ya, si tiene 8 empleados, usted saca a los 8 empleados, dice, a ver, verá, verá. Tiene 8 empleados, ¿no es cierto? ¿Cuántos empleados tienes en total? Dice 8 empleados en total, ¿no es cierto? ¿Cuántos te pide la ley? El 4%. Entonces calculo esto por el 4%. No me da 1, me da 0,32. Entonces, la ley no te está obligando en este momento a que tengas personas con discapacidad. Déjeme coger este valor de acá. Ya, esta fórmula le voy a coger acá. Ya, mire, ahí me pide que no tengo todavía que tener ningún empleado con discapacidad, pero usted me dice, mira, yo de esos 8 sí tengo. Tengo empleados con discapacidad. Y usted identifica que el empleado tiene una discapacidad mayor del 30%, entonces dice, tengo uno. Ya, entonces, como solo tiene uno, pues saca los ingresos promedios de él, o sea, sería lo de él nomás, pues. Y sobre eso aplica el 150% adicional, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo tipo de empresa aplica el beneficio, mis estimados, que estén en régimen general. El transporte, por ejemplo, empresas de transporte sí pueden aplicar este beneficio. Ese otro beneficio por contratar mujeres es otro beneficio. Todo muy claro, excelente, gracias. ¿Qué porcentaje se considera? A partir del 30%. Bueno, ustedes tendrían que también identificar porque hay, por ejemplo, si es que es el empleado, ¿no? Digamos que el caso de la empresa que estábamos hablando, dice, mira, Esteban, yo tengo un empleado con discapacidad. Entonces usted identifica, dice, ¿cuál es el porcentaje de discapacidad? Del 40%, ah, ya, tiene más del 30%, entonces le vamos a aplicar el beneficio. Ahora, si es sustituto directo de una persona con discapacidad, también sería el 30% más, ¿no? Si es sustituto por solidaridad, bueno, ahí usted sabe que tiene que tener, pues, ¿no es cierto? Eh, Existen diferentes organismos que califican la sustitución. El Ministerio del Trabajo cuando son sustitutos directos o el Ministerio de Inclusión Económica y Social cuando son sustitutos por solidaridad. Sustitutos por solidaridad, en este caso, tengo entendido que aplican con un grado de discapacidad mayor del 75%. Si no, no puedes calificarte. Entonces, es eso, amigos, ¿no? Este sería uno de los beneficios que podrían aplicar ustedes respecto a deducciones adicionales. Ahora bien, listo. Esto entonces estaríamos ya con este tema de los beneficios. Claro, debería tener en el carnet. Tengo entendido que ahorita ya no les dan en el carnet, sino más bien lo que hace es aparecer en la cédula, ¿no? Y claro, usted como empleador tendría que tomar en cuenta eso. O sea, deme el carnet, por favor, qué discapacidad tiene. Entonces, dependiendo de eso, usted aplica el beneficio. ¿Ya? Listo. Confírmeme en el chat, por favor, si usted es la primera vez que se está uniendo a un webinar acá en vivo con nosotros o ya se ha unido algunas veces. Confírmeme, amigos de TikTok, amigos de también Zoom. Vamos a ver por acá qué me dicen. Erita, la última pregunta dice, ¿cuál? Ahí sí, Esteban dice, chévere. Gracias, amigos.
A ver, nuevamente, a ver, este video que vimos hoy, ¿sí? Le voy a publicar hoy al finalizar este evento, ¿no es cierto? Voy a dejar que como lo estoy grabando en la computadora, no lo voy a editar. Ahorita no los estamos editando. Entonces, ¿por qué? Porque como estamos en una temporada en la que tienen que declarar impuesto a la renta, entonces estoy subiendo los webinars, ¿ya? Hoy le voy a subir este webinar, creo que a partir de las 12 de la noche, capaz que ya está listo. Entonces ahí ya lo subo, pues, ¿no? Lo subo y les pueden por eso irme a seguir ya en YouTube. Ahí van a poder ver esto. Voy a subirle el cuadrito de las deducciones adicionales. El que hicimos aquí, el que lo trabajamos, le subo para que ustedes lo puedan aplicar con todo gusto. Ahí lo descargan, amigos. Le voy a subir esa información para que ustedes lo vean, ¿ok? Listo, amigos.